noches. Aquí volvemos con otro programa en nuestro canal de YouTube de Crítica y Dialéctica, y hoy inaugurando un nuevo ciclo que lo hemos decidido llamar Tertulias de Crítica y Dialéctica, porque justamente se basa en una charla, en una conversación entre amigos, compañeros, colegas de tantos años de trabajo. Algunos de ustedes, algunos de ellos ya ustedes lo conocen porque han participado en algunos de los programas especiales de Crítica Dialéctica. Así que antes que nada los voy a presentar porque este va a ser el grupo con el cual vamos a proseguir los distintos programas, en los cuales cada uno de los programas va a tener un tema en particular. ¿Sí? Por un lado tenemos a Claudio Sussman, quien ya ha participado con nosotros en más de un programa. ¿Sí? Él es docente, profesor y egresado de la carrera de Ciencias Sociales. Laura Huertas, quien también ha participado en un programa especial. Ella es también graduada en Ciencias Sociales. Y por último a Gabriel Iván Ciccini, quien también es profesor y graduado en Sociología. Así que bueno, bienvenidos a los tres. Hola, buenas noches. Va a ser un gusto compartir este espacio entre los cuatro. El tema que nos convoca hoy es un tema quizás no demasiado original para los tiempos que corren de la Argentina, pero que es un caso no solo argentino. Los últimos acontecimientos a nivel internacional lo vienen demostrando. La prensa de distintos lugares del mundo, ¿no? De la nuestra y de distintos lugares del mundo, lo viene reflejando, y que es el caso de el particular, por llamarlo de alguna manera diplomática, presidente que nos ha tocado en gracia. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿por qué ganó Javier Milei? ¿Por qué ganó las elecciones Javier Milei? ¿Sí? Que con esto no somos necesariamente originales, pero creo que es una pregunta que no ha merecido la atención valga la redundancia, que se merece. Y se ha tomado como, por un lado, hubo muchas sorpresas en muchos sectores, incluso en sectores de la derecha que al principio no confiaban demasiado. En estos últimos días el poder real sigue demostrando que tampoco confía demasiado, ni en él ni en nadie que no haga sus intereses particulares. ¿Sí? El riesgo país sigue subiendo. El dólar sigue subiendo, con lo cual es un indicador claro de la economía argentina. ¿Sí? Las hipótesis que se han tirado en muchos lugares, más explícitamente, menos explícitamente, más ocultamente, más visiblemente, bueno, son varias de por qué ganó Milei. La crisis económica, la crisis en la representación de las políticas tradicionales, su predicamento en contra de la casta, la despolitización de las masas, que viene ya padeciendo varios años, este discurso antimafias sindicales, el discurso antiestado y antipolítica, su denuncia de los ñoquis, de corrupción, ¿sí? La situación económica, como dije. Muchos plantean, o algunos, que las políticas de género han cansado a un sector importante de la población. Este puede ser otro factor. En fin, lo que trataremos de hacer hoy es, de alguna manera, en un programa que va a ser absolutamente conversado. No se va, ya lo van a ver, pero no se va a tratar de que cada uno va a hacer una exposición y va a tener un tiempo, sino que justamente por eso se llama tertulia. Tratar de barajar algunas hipótesis sobre esta cuestión,
No vamos a llegar a ninguna, en este ni en ningún otro programa, pero sí vamos a tratar de plantear una discusión que sea lo más rica posible. Así que le doy la palabra a alguno de ustedes. ¿Quién quiere empezar aproximando una respuesta y vamos interviniendo el resto al respecto? Bueno, si quieren, yo quisiera empezar por, primero, la sensación de azoramiento que produce el hecho de que puede ganar un candidato capaz de decir cualquier barbaridad. Porque no nos olvidemos que dijo cosas que ningún político se hubiera animado a decir, ni siquiera Macri. Una es que la justicia social es una aberración. Estoy a favor del tráfico de órganos. Bueno, cosas absolutamente demenciales, impensadas, ¿no? Entonces, esto crea una sensación de azoramiento, de cómo puede ser que un sector importante de la población, que yo insisto no es en realidad la mayoría, puede llegar a votar a un tipo capaz de decir cualquier cosa. Porque, bueno, por un lado la pegó con inventando este enemigo imaginario que es la casta, que es medio como un comodín, ¿no? Entonces cada consumidor, porque está dirigiéndose no a ciudadanos, sino a consumidores, cada consumidor entiende por casta lo que más le cabe. El ajuste, prometiendo un ajuste brutal, pero que además, cosa que cumplió, pero que además ese ajuste lo iba a pagar la casta, lo cual, es decir, sabemos que lo terminamos pagando todos como sociedad, pero, y sobre todo los más vulnerables, los más pobres, pero funcionaba. Lo interesante. Perdón, cortito. En algunos momentos hizo alguna precisión de que era la casta y era la casta política, igual que se puede entender, por eso se puede prestar la discusión, digamos. Pero creo que ahí puede estar parte de la clave, ¿no? Sí, Te eso dejo. creo que también, discúlpame, después te dejo, eso también linkea, hace continuidad con el trabajo inmenso que viene haciendo la derecha clásica, el PRO, con la corrupción y asociar todo lo que sea político a corrupción, a desprestigiar no solo a las personalidades y a los personajes públicos, sino también las instituciones. O sea que desde ese punto no lo veo como novedoso. Lo que el tipo hace es exacerbar un poco ese discurso que ya venía muy trabajado desde hace muchos años, en contra del Estado, de lo público, de la ineficiencia y bueno, en contra del populismo como el enemigo principal, ¿no? Sí, pero él le da un nombre, Sí. Y se crea este significante que le da sentido, que es la casta. Lo interesante es que toma elementos de ciertos movimientos progresistas, porque los que hablaban de la casta eran en España los de Podemos cuando surgieron. Ellos empezaron a hablar de la casta política. Y de alguna manera lo toma de ahí. Y la otra cosa que citaba Gabriel es el discurso de que se vayan todos, que era una consigna a la cual yo siempre me opuse, siempre me pareció una consigna reaccionaria, pero no era una consigna que calaba fuerte en el movimiento asambleario del 2002, finales de 2001 y en el movimiento asambleario que surgió después, en el 2002. Bueno, toma esos elementos, pero en principio siempre partimos de la sensación de azoramiento que produce un tipo que puede decir cualquier barbaridad.
sí. Cualquier barbaridad. Sí, no solamente que lo que dice, sino su actitud, su perfil psicológico o psiquiátrico, su manera de hablar, sus Bueno, exabruptos, la pero, violencia verbal, pero eso puede ser inclusive físicamente, ¿no? eso puede ser parte del atractivo. Parte Ujú. del atractivo es el personaje extravagante, el personaje border, el personaje distinto. Eso es parte del atractivo. Ahora, que sea un personaje border, extravagante, distinto, no necesariamente quiere decir que tenga que decir barbaridades como lo del tráfico de órganos o cosas por el estilo. Sí, sí. O voy a destruir el Banco Central, le voy a prender fuego al Banco Central. Ese tipo de Sí, cosas sí. no Hizo una necesariamente. performance donde le pegaba con un palo a una maqueta del Banco Central, o sea, una cosa entre payasesca y delirante que realmente eso Pero es lo que es llama la un, atención. todo esto esto último es un gran indicador de que lo que terminó atrayendo a la mayoría del electorado. Claudio dice que no es la mayoría de la población, pero lo que vale es la mayoría del electorado en estos casos. Lo que terminó trayendo es justamente esta cosa border y extrema y hasta delirante, digamos, ¿no? Porque por ahí de alguna manera demuestra el aburrimiento que sufre la población en estos momentos. Después quiero hacer alguna reflexión respecto de esto, de lo que es la política, de lo que se entiende por la política tradicional, digamos, ¿no? Y lo tristemente paradójico es que este lugar de discurso extremo, pero mucho más coherente, habitualmente era el lugar de la izquierda, quien venía a desmontar todo el entramado de las corporaciones, de la casta. eh, Claudio mencionaba a Podemos, no considero a Podemos parte de la izquierda, pero digamos, es lo que hoy en día existe, que más que se acerca de alguna manera a lo que alguna vez fue algo así como la izquierda. Digo, lo tristemente paradójico es que es un personaje de la extrema derecha quien encarna hoy en día esta figura de hay que tirar todo por los aires y hacer todo de nuevo. Después, obviamente, sabíamos qué implicaba eso y que eso era nada más que un discurso, y hoy está demostrando cuáles eran los objetivos, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa, dos cosas, si me permitís. El primero es que la izquierda, aunque últimamente yo creo que lo ha perdido, la izquierda siempre tuvo un discurso racional. Siempre fue un discurso racional. Sí, claro, claro. Y que en ciertos sectores de la sociedad puede calar un poco más, pero en conjunto no conmueve. Es más fácil decir voy a prenderle fuego al Banco Central que decir voy a romper con el Fondo Monetario. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo que quería aclarar con respecto al tema de las cifras. Por la reforma, el acuerdo que se hizo en el Pacto de Olivos, en el balotaje obviamente lo gana quien obtiene la mayor cantidad de votos. El balotaje es entre dos candidatos, los dos más votados, y gana el que obtiene la mayor cantidad de votos. Ahora, cuando se hace un porcentaje, se hace el porcentaje a partir de los votos positivos emitidos y no se hace sobre el total del electorado. El total del electorado incluye a los que votaron en blanco, los que votaron anulados y los que no fueron a votar. Si se contara todo el electorado, Milei pasaría a tener un 43% de votantes, de votos a su favor. Obviamente el segundo también perdería porcentaje. No importa. Igual sigue siendo una barbaridad de cantidad. Sigue siendo el primero. Sí, está bien, pero quiero que me dejen terminar de explicar esta idea. Porque ya sé, hay dos cosas que se desprenden de esto. Uno es que me dicen, bueno, gana el que saca más votos, ya está, ganó. Y eso es indiscutible.
La otra, la discusión si estaba bien o estaba mal ir a votar en blanco, no ir a votar, pero eso es otra discusión que no voy a entrar en eso ahora. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque la expectativa de reacción social que uno podía tener ante las medidas que fuera a llevar adelante no es la misma si lo votó el 56% efectivo del electorado a que si lo votó el 56% de los votos positivos. Es decir, si en realidad es la primera minoría de la población, no es la mayoría de la población que lo votó, entonces la expectativa podía ser distinta. Expectativa que no cuajó, porque lo que ha habido una gran pasividad. Montones de analistas, incluso hasta analistas que uno ubicaría a la derecha, le auguraban pocos meses. Pocos meses. Y ahora ya nos damos cuenta que estos pocos meses no eran pocos meses, y ya hay sectores importantes del peronismo, que es la principal fuerza de oposición, el Instituto Patria, el kirchnerismo, básicamente, que consideran que hay Milei para 4 años. A diferencia de algunos personajes más marginales, como Cunio, Guillermo Moreno, que dicen, o el propio Maslatón, ¿no? Que dicen esto explota y cae, se va, porque va a explotar todo. Maslatón no tanto lo de que cae, pero que explota todo igual. En el caso de Moreno y Cunio sí, se va a ir. Y es más, se tiene que ir porque va a hacer mucho daño, si no, entonces tenemos que hacer que se vaya. Bueno, pero no sucedió. No sucede, esa es el segundo azoramiento que nos produce. No solo que puede ganar las elecciones un tipo capaz de decir cualquier barbaridad, sino que además tiene un crédito, a pesar de todo lo que ha pasado en 6 meses. Sigue teniendo un crédito. Sí, pero tengamos en cuenta que la reacción a Menem fue después de 8 años, ¿sí? Y cuando ya estaba de la Rúa, 8 años de degradación, también fue más lentamente la degradación, esto fue muy de golpe, pero si hay una población, más allá de si es el 40 y pico o el 50 y algo %, si la primer minoría lo elige, y frente tenías a alguien que tampoco marcaba una gran diferencia, digamos. Tanto es así que vos decís ahora el peronismo, buena parte del peronismo dice que tenemos Milei para rato, y otra parte del peronismo está negociando directamente y le viene dando los votos, ¿sí? Solapadamente o menos solapadamente. No en el Senado, pero buena parte de los gobernadores vienen negociando, digamos. Y la población no reacciona, digo, claramente como vos decís. Yo intentaré después dar una explicación de por qué no reacciona la población, digamos. Pero ahí Gabriel viene pidiendo pistas, así que termino yo y lo dejamos a Gabriel. Digo, creo que no es demasiado sorprendente. Era demasiado optimista pensar que buena parte de la población iba a reaccionar, sabiendo lo acomodaticios que son los poderes fácticos y los poderes populares, digamos. Ya sabemos la trayectoria de la CGT, hizo un par de fintas en el inicio de la gestión y luego se mandó a guardar. La movilización frente a la ley Bases, que claramente dejaron a buena parte de los pequeños grupos y la población que salió sola a protestar sin hacerse cargo de lo que iba a pasar, que era absolutamente previsible la represión que iba a haber. Bueno, nos muestra cómo los partidos políticos tradicionales, más populares, más supuestamente progresistas, están dispuestos a transar y no pensar en otra cosa. Y si una buena parte de la sociedad había votado esto, no era muy fácil, factible esperar que hubiera una reacción masiva, ¿sí? El argumento de hay que darle tiempo ha sido un argumento que se ha utilizado mucho. Gabriel, es para seguir. Y ya vamos a seguirlo, pero le voy a dejar a Gabriel que quería aportar algo. Sí, en vinculación con lo que dijo Claudio, ¿no? Es el asombro, creo que hay que también pensarlo por el lado de por qué tuvo tanto éxito un discurso
antiestado, antipolítica, antiderechos, porque él considera, es crítico de los derechos sociales, crítico hasta de los derechos laborales, era explícito, no es algo que lo ocultaba. Se opone a la justicia social, diciendo que es un robo, que es una mentira, lo que los impuestos también son un robo. Y tuvo éxito entre sectores populares, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Sectores, no es que fue votado por las élites y manipularon a las masas de forma macabra, instalando una ideología que los engañó. Milei no hizo la de Menem, no prometió salariazo, no prometió una serie de medidas populistas que después no cumplió, sino que prometió ajuste, prometió sacar derechos, prometió desmantelar el Estado, las empresas públicas, combatir la justicia social. Y fue apoyado. Entonces, eso es asombroso. Pero pienso que se puede comprender. Porque me parece que hay que analizar cómo la justicia social, tal como la planteaban también el derecho de conceptos, ¿no? Ampliación de derechos, justicia social, terminaron siendo vaciados. Porque se hablaba de ampliación de derechos en el relato, en el discurso del gobierno anterior, pero las mayorías lejos estaban de mejorar su calidad de vida, de tener grandes mejoras, ¿no? Se priorizó ampliar derechos en el sentido de darle algunas concesiones a minorías, pero mientras las condiciones de vida de la mayoría se iban degradando. Entonces esta combinación fue bastante explosiva y generó un rechazo de estas mayorías silenciosas contra este protagonismo que tenían estas minorías, que se le concedían algunos beneficios, mientras cada vez estaban peor, ¿no? Estas mayorías trabajadoras, que también padecieron la pandemia, padecieron estar en condiciones informales. Una enorme cantidad de la población estaba en condiciones informales y no hubo forma de que el Estado pueda compensar esa situación. Por más planes que dieron, por más ayudas económicas, las condiciones de vida se degradaron. Y no hubo una posibilidad de generar un relato que los convenza. Ya se había perdido la confianza. Se perdió la confianza en el progresismo, en los discursos progresistas, en toda la propuesta del gobierno de Alberto, pero que venía desde antes, ¿no? Estas promesas incumplidas. De Alberto y Cristina Kirchner, perdón. Sí. Porque parece que Cristina Kirchner pasa desapercibida en ese gobierno. No, fue clave, fue el artífice del gobierno de Alberto. Y que me parece que ahí hay que también analizar este rol que tuvo, la pérdida de fe en este proyecto que se vendía como ampliación de derechos. Como un Estado presente que protege a los débiles de los poderosos, cuando no estaba sucediendo. Y muy lejos de suceder. Entonces, un discurso antiestatista tuvo también tanto éxito por la incapacidad del Estado de hacer reformas profundas, de dar solución a los problemas. Porque el kirchnerismo se llenó la boca hablando de antineoliberalismo, pero no desmanteló las consecuencias que dejó el neoliberalismo. O lo hizo por un tiempo, después no lo sostuvo, no pudo profundizar los cambios. Porque tuvo su época de avances el kirchnerismo, ¿no? Pero luego... Claro, fue el primer gobierno de Néstor y Cristina, pero digo, el gobierno de Alberto y Cristina fue estar de rodillas todo el tiempo entre el poder real. Es lo que vos decís. Yo haría una diferencia. Decime, Iván, ¿sigo? No, ya está. Después seguimos. No, yo otra vez, bueno, creo que es importante marcar las continuidades, porque, viste, si no, uno siempre cae en la trampa esta de pensar que estos personajes salen de un repollo, que son lo nuevo, inexplicable. Así como la antipolítica venía siendo muy trabajada también,
la justicia social y las protecciones, digamos, del Estado de Derecho o del Estado de bienestar populista, si se quiere, también venían siendo atacados sistemáticamente. La figura del ñoqui se impone ya desde, sabemos cuándo, desde el principio, y estas impugnaciones, digamos, a esa cosa antipobre, planeros y todo eso, esto fue sembrado largamente ya desde el macrismo, y en realidad fue la misma base social que entró que compró ese discurso, la misma que hoy se encolumna detrás de Milei. Por ahí hay que prestar mucha atención a algunos rasgos nuevos que sí tal vez son más novedosos, y yo creo que la pandemia tuvo muchísimo que ver en esto. La pandemia tuvo consecuencias concretas, porque de hecho los libertarios, así como formación política, tienen muchos vasos comunicantes con los antivacunas, con los anticuarentenas, con el discurso anticientífico, con esa especie de sensación de clima, de catástrofe y de final, el que se pudra todo, que eso fue, germinó y fue un sustrato en muchos sectores que, bueno, que se acabe el mundo, que nos muramos todos, ¿viste? Toda esta cosa media tanática de fin de ciclo y de catástrofe, por ahí avala esta cosa destructiva de terminar con el estado de cosas existente y arrasar con todo, con la motosierra, y bueno, ajuste salvaje, rompemos todo y no importan las consecuencias. Yo creo que a nivel psicológico, digamos, a nivel estado de las masas, la pandemia fue no solo el caballito de batalla principal para denostar al gobierno de Alberto, sino fue como un apoyo a toda este borrón y cuenta nueva, fin de ciclo, esta cosa media terminal que trae consigo Milei. Claudio, ibas a decir algo, creo. Y yo quería marcar una diferencia con el comienzo del menemismo, que sí hubo resistencias, pero hay que marcar, yo creo que tendríamos que ir avanzando en puntualizar los factores que, más allá de un análisis general, puntualizar más concretamente los factores que llevaron a Milei al gobierno. Y el primero es la inflación como mecanismo de disciplinamiento social. La alta inflación desespera a la gente, la vuelve loca. Uh-huh. No solamente porque cada vez que van a comprar algo todos los días les aumentan los precios, sino el pequeño comerciante que tiene que cambiar los precios todos los días se vuelve loco. Sí. Y además lo putean encima. Bueno, todo un conglomerado de situaciones desesperantes, que me hace acordar a la famosa frase de Marx, que yo en algún momento te comenté, Guido, cuando Marx decía, la pequeña burguesía prefiere un final espantoso antes que un espanto sin fin. Esto es extensivo, digamos, al conjunto de la población. La inflación es un espanto sin fin, y prefieren un final espantoso que un espanto sin fin. Además, la han probado y la han usado desde el 89. Pero en el 89 veníamos de una hiperinflación devastadora, pero el principio del gobierno de Menem
generó dos problemas, dos malestares. El primero era que no la podía controlar. Y el segundo era que estaba haciendo todo lo contrario de lo que había prometido en campaña. Salariazo, revolución productiva, cierto nacionalismo discursivo, populismo, y estaba abrazándose con Bungiborn, con Alzogaray, está haciendo todo lo contrario. Lo que sí hubo y hubo mucha resistencia. Yo recuerdo, por ejemplo, una movilización de la CGT muy grande, en la cual yo participé siendo delegado de ENATE, una movilización muy grande en Plaza Congreso, muy masiva, donde Ubaldini dijo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, esto se lo vamos a pelear, y después entregaron todo. Pero de alguna manera un sector importante de la CGT, el sector más importante de la CGT, el que tradicionalmente era un poquito más combativo, el de Ubaldini y Lorenzo Miguel, se opusieron discursivamente, aunque sea al discurso, a la política de Menem. Y por otro lado también recuerdo la Plaza del No. La izquierda convocó un acto en Plaza de Mayo, un 1 de mayo, que lo llamaron la Plaza del No, y que fue el acto más grande que haya hecho la izquierda en su historia, por lo menos desde los años 40. Y fue el acto más grande de izquierda porque fue mucha gente que no era de izquierda o que no seguía habitualmente a los partidos de izquierda, pero que encontraron en esa Plaza de No una forma de canalizar y de respuesta a la otra plaza, que era la Plaza del Sí, que era la plaza que había organizado Bernardo Neustadt para apoyar al gobierno. De hecho, la Plaza del No fue más masiva que la Plaza del Sí. Había un movimiento de resistencia importante que venía de las bases. Todo eso se desactivó, no solamente porque la CGT traicionó, la CGT negoció, etcétera, sino porque además porque controlaron la inflación. Con el plan de convertibilidad se acabó la inflación. Sí. Y cuando se acabó la inflación, bueno, y están entregando todo, bueno, será un final espantoso, pero se terminó el espanto sin fin. Eso le dio 10 años de changüí. Eso le dio 10 años de changüí al gobierno menemista. Esa es la diferencia, digamos, con este actual gobierno. Igual no nos olvidemos, discúlpame, Claudio. Igual por ahí. Pero Laura, espera, déjame terminar. Sí. No hubo. Ha habido algo, resistencia un poco, algún cacerolazo, qué sé yo, hubo una marcha sindical importante, pero esta resistencia que hubo no se compara a la resistencia que hubo en el primer año del menemismo, que fue mucho más intensa. Y después sabemos lo que pasó. Entonces yo marco el primer factor para entender el efecto Milei es la inflación como elemento disciplinador. Con tal de que te corten, te paren o que crean la impresión de que van a parar la inflación, ya ahí ya lograron una cosa decisiva. Ese es el primer factor. No es el único, hay otros que supongo que en el transcurso de la charla lo vamos a ir puntualizando. Pero yo creo que el primero es la inflación, y no nos olvidemos que el candidato que le disputaba la presidencia a Milei era Sergio Massa, que en eso le doy la razón a Guillermo Moreno cuando dijo no podés poner como candidato a presidente al ministro de Economía. Es una locura. No tiene gollete poner como candidato a presidente al ministro de Economía. Cuando es un ministro de Economía está fracasando a todas luces. Entonces, ¿qué imagen puede tener Massa cuando a la gente lo que más le preocupa es la inflación? La inflación es la seguridad. Ese era otro tema que también les preocupaba mucho. Pero si la gente está desesperada por la inflación, vos le pones a un ministro que lo ven, o un candidato que lo ven como responsable de la situación inflacionaria que están viviendo, independientemente de si lo es o no lo es, que esa es otra discusión, pero esa es la percepción. Entonces, ese es el primer punto que yo marco, digamos, es la elevadísima inflación en la cual se da la elección.
En otro contexto hubiera sido diferente. Sí, indudablemente es un factor fundamental, pero también a mí en ciertos aspectos me da un poco de miedo apegarnos a la racionalidad de las explicaciones, porque lo que tal vez más me azora a mí es cuestiones de mucha irracionalidad, porque de hecho ya llevamos 6 meses donde la inflación es mucho más acelerada y más grande que lo que veníamos, y la gente sigue sin registro de que votó a un gobierno para sacarse de encima la inflación y que lo sumergió más en esa tragedia. Y hay tantas cosas irracionales de por medio, no solo en las políticas, sino en el discurso, en las aceptaciones, a ver cómo destruyen y retrocedemos en millones de aspectos, y sin embargo la gente sigue apostando a algo que es absolutamente incomprobable, inmaterial y que no se condice con los hechos que vamos viviendo día a día. Por ejemplo, los aumentos, los tarifazos. Vos escuchás en la calle gente que te sigue diciendo, ay, bueno, pero hay que hacer un esfuercito, ya vamos a salir. Y vos decís, no puede ser, si eligieron esto para sacarse de encima a un gobierno que teóricamente les cobraba impuestos invivibles y con el argumento, y bueno, otro aspecto de esta cosa irracional es las mentiras sistemáticas, ¿no? Porque una de las consignas de Milei fue no aumentar los impuestos, al contrario, bajarlos todos y bueno, acá estamos. Y la gente sigue como sin tener registro de lo más elemental, que le afecta la vida diaria y le pone en riesgo la supervivencia. Ese tipo de cosas a mí se me hacen muy difíciles explicarlas. Algo interesante para agregar a lo que dijiste es que también tenía un discurso catastrofista de que se venía una hiperinflación. Y la verdad que yo recuerdo a Milei que viene hablando de la hiperinflación desde el 2016, 17, desde que estaba Macri viene hablando de que se venía una hiper. Algo que nunca se terminó de concretar. Inflación alta hay, pero no, y se dio. Pero no había tampoco ni señales de que se venía una hiperinflación. Tal como la dice él, que decía un número exorbitante. 30.000, algo así. Sí. Algo que sería ese número sería una catástrofe. Pero él decía, si no me votan a mí, es lo que se viene. Un desastre, total. No debía ser casual que eligió ese 30.000. Pero que eso era justamente para la población, eso era creíble, lo que él decía. Nosotros sabemos que era mentira, pero era creíble. Era creíble. Ahí está la pregunta. ¿Por qué era creíble? Porque enfrente tenía al ministro de Economía. Entonces, eso le resultaba creíble, que vamos a una hiper, que va a ser un descontrol, porque estos ya están y es un descontrol. Eso era creíble. Después, si quieren, seguimos avanzando con los puntos. Sí, yo tengo uno. No sé si Gabriel terminaste. Yo quería avanzar con otro punto. Antes que nada, lo que dijiste, Claudio, respecto de la terrible movilización y resistencia que hubo en los primeros años del peronismo. No, terrible no. Dije que fue mucho más fuerte de la que hubo. Que fueron masivas movilizaciones. Me hiciste acordar un poco a la gran recepción que tuvo en muchos sectores anti-Milei la muy masiva movilización por la educación, básicamente de los sectores universitarios, digamos, ¿no? Que fue una movilización como nunca antes se había visto,
en términos numéricos fue claramente así, digamos. ¿Cuál fue el efecto? Que primero que la patronal universitaria terminó arreglando su propio aumento para poder seguir sosteniendo la burocracia universitaria. Se olvidaron totalmente de todo el sector trabajador, docentes, no docentes, absolutamente olvidados y abandonados, que hoy siguen haciendo protestas que nadie se entera, ¿sí? Porque que no haya clases un día en una universidad no se entera nadie. Muchas veces ni los propios alumnos se enteran. Entonces digo, o sea, hablar de que una movilización es un gran acto de resistencia, per se, alcanza para algo solo una movilización. Cuando se cae de la rúa, pasaron muchísimas otras cosas, no solo una movilización. No, ¿sí? es un síntoma, Guido. Sí, es un síntoma, está bien, pero no más que eso, digamos. Pero ahora quiero tirar un factor. Voy a decir algo que no es diplomática, que no es políticamente correcto, ¿sí? Porque siempre los argumentos, las causales se atribuyen a distintas formas, a distintas estrategias del poder, políticas de gobierno, sectores dominantes, no dominantes, que el progresismo, que la derecha, ¿sí? Pero acá hay algo, ¿no? Estamos viviendo un régimen dictatorial, estamos viviendo un régimen democrático donde la gente elige, harto criticable, cuán de democrático y los mecanismos de la elección. Vos, Claudio, mencionaste uno al principio de cómo esa trampita que hay respecto a cómo se cuentan los votos en un balotaje. Pero acá la población es la que elige, digamos, ¿no? Y creo que, Claudio, dijiste, para la población fue creíble Milei. Y empezaste diciendo lo azorado que estamos que un personaje, y todos concordamos que un personaje como Milei pueda ganar una elección. Y entonces, ¿cómo puede ser creíble para la población? Laura, apelaste al factor de la irracionalidad, que es la irracionalidad la que nos está gobernando. Antes hablábamos de que este discurso de hacer saltar todo por los aires de la izquierda es un discurso claramente racional. Hoy en día, este discurso de Milei de hacer saltar todo por los aires, estamos de acuerdo que es un discurso totalmente irracional. Y después el tema de la inflación, que Milei vino a prometer parar la inflación. Pero es muy paradójico que un personaje como Milei, asociado con quien estaba asociado, y con el discurso económico político que decía, me venga a decir, vamos a parar la inflación. Sí, frente a eso lo teníamos a Massa, pero eso es mirar en chiquito, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que la población puede elegir a un personaje como este? Y previamente, como decía Laura, eligió a Macri. ¿Sí? Disculpa una cosa, para mí la verdadera sorpresa es que Macri haya perdido las elecciones que perdió, pero con un 40% de los votos. Que haya sacado un 40% de los votos cuando perdió la elección con Fernández, después de lo que fue el gobierno de Macri, después de lo que fue la desocupación, después de lo que fueron los tarifazos, sí. esa es la verdadera sorpresa. Sí. Es cierto, digamos, que Massa haya sacado el número de votos que sacó, eso es cierto. Ahora, le digo, ¿puedo seguir? ¿Me dejás seguir, Claudio? Bueno, está bien. Digo, lo que yo me pregunto es, ¿qué hubiera pasado en otra época? ¿Qué hubiera pasado en los 60, en los 70, con un personaje como Milei? O con un personaje como Macri. No nos olvidemos que en esos años estos personajes, estas políticas de gobierno tenían que apelar a un golpe militar. ¿Sí? Y esto no es solo característica de Argentina, ¿no? Es característica de todo Occidente. En Europa y en América Latina se repiten permanentemente, no con el nivel payasesco de Milei, pero las políticas que está encarnando Milei, en personajes que se presentan como más racionales, pero vienen ganando elecciones. Acaba de ganar en
la extrema derecha en Francia, digamos, ¿no? Ahora hay que ver Sí. si lo revalida en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta ganó la extrema derecha. En Europa hace rato que vienen ganando alternativamente la socialdemocracia, el socialliberalismo, como decíamos en charlas previas, y la derecha y la extrema derecha, ¿no? Digo, pero ¿cómo es que la población no puede diferenciar estas cosas? Estas cosas que a nosotros nos vuelven locos, no lo podemos entender. Y en otros momentos de la historia del siglo XX estas cosas no ocurrían, con lo cual no estoy diciendo que era una panacea ni ninguna maravilla, digamos. Acá hay un corte brutal a fines de los 70 y a fines de los 80, y es un proyecto que ha tenido, que antes estos proyectos, vuelvo a decir, tenían que apelar a golpes, a dictaduras, a golpes militares, con un sufrimiento terrible en pérdidas de vidas, en cárcel, en todo tipo de represión, hasta que terminaron dando el golpe de gracia, que fue la dictadura del 76, ¿sí? Con 30.000 desaparecidos. Y evidentemente esa dictadura logró su objetivo, no quizás en términos económicos y tanto en redistribución del ingreso, que lo terminaron completando el gobierno de Menem, el gobierno de Macri, y ahora lo está terminando de completar el gobierno de Milei, pero sí en términos de romper algún nivel mínimo de politización, de tal manera que una parte importante de la sociedad no pueda ver quién era Milei, ¿sí? Y qué cosas venía a traer Milei, y antes quién era Macri, más allá de que claramente los gobiernos con los que se confrontaban cometían una tal cantidad de errores que más allá de los discursos, de buenas intenciones, pero terminaban, digamos, en la práctica no pudiendo materializar esas cuestiones. Digo, frente a eso, digamos, yo me preguntaba antes de Milei es el caso extremo, digo, pero ¿cómo puede ganar Macri? Porque Milei encima era un personaje desconocido. Macri era conocido, Macri todos sabíamos quién era. Todos sabíamos, cualquiera que mínimamente se interesa por cuestiones políticas sabía quién era Macri. Sí. Y sin embargo lo que pasó es que la enorme mayoría de la población no tenía idea quién era Macri. Lo veían como un empresario, y un empresario es éxito. Entonces, de ojos celestes. Encima, el gran éxito post-80 es justamente que se haya instalado el discurso antipolítica. ¿Y qué implica la antipolítica? ¿Quién se enfrenta a lo político en las sociedades capitalistas? Lo que se llama el mercado. ¿Sí? El mercado, que en realidad no es una entelequia abstracta, sino que son ciertos señores, sujetos que manejan grandes corporaciones, el capital. ¿Sí? Entonces, lo que logró, digamos, el discurso antipolítico es destruir cualquier forma de organización popular que podía entender mínimamente qué cosas estaban pasando. Lo que destruyó es esta capacidad racional de entender la realidad para imponer mitos, porque no son verdades, son mitos, todos a favor de estos grandes personajes que se llaman el mercado. Yo creo que ahí está la gran explicación. Personalmente, yo creo que la gran diferencia entre las décadas del 70, del 80 y la actualidad es que en los 80 presenciamos y padecimos los monopolios mediáticos y ahora tenemos las redes sociales e internet. No es lo mismo la despolitización de tal vez los bajos niveles de educación de los 70 y de los 80, la despolitización actual, que es general, absoluta y total, y linda con la demencia. Y bueno, todo esto no es casualidad. Antes no teníamos celulares que nos proveían cotidianamente, permanentemente, 24/7, discursos horrorosos, imágenes y fake news y como le quieran llamar, y una indistinción absoluta entre la verdad y entre la realidad y la fantasía, porque no hay manera de que un usuario no entrenado o desatento distinga una fake news de una noticia. No hay manera.
vos hoy ves los medios digitales hacen un posteo y lo puede haber hecho mi hijo en la computadora 5 minutos antes porque no hay forma de comprobación. Y se puede decir cualquier cosa y se puede mentir descaradamente y no importa la verdad o ni siquiera la verosimilitud, porque digamos que todavía los medios masivos, las grandes industrias culturales tenían un respeto o una exigencia de verosimilitud. Ahora vale todo. Podés decir cualquier cosa, acusar a cualquiera de lo que sea, bueno, la cancelación y cosas que venimos hablando y observando como problemas muy graves y que pasa, es como si pasa, ¿viste? O sea, es una disyuntiva muy problemática como observadores, como analistas de la realidad. Tampoco hay que desestimar todo esto que venimos hablando, las causas estructurales, materiales, las experiencias políticas, pero cuando le superpones el poder de convencimiento y de manipulación que tienen hoy los medios, yo no sé qué incidencia puede tener la realidad de los cuerpos, la experiencia vital, sin ponernos en ninguna facción ni en ningún posicionamiento, pero gente que ha tenido un muy buen pasar durante los años de Cristina, económico, social, culturalmente, cuando la convencieron de que era la chorra, era capaz de decir que había metido un PBI en el Sputnik, en el ARSAT. Y, o sea, esas cosas son muy terribles, son incontrastables. ¿Cómo las analizás? ¿Cómo las combatís? ¿Cómo discutís con ese tipo de imágenes, de ideas, de construcciones fantásticas? Son unos fetiches indestructibles, porque ahí no hay manera de, no sé, este tipo de fenómenos es lo que me provoca un pesimismo descomunal. Algo cortito que quería comentar. Puede ser Pienso largo. que hay que pensar qué rol tuvieron los políticos para alimentar la antipolítica. Los partidos en especial, ¿no? La UCR, no solo el peronismo, la UCR, el PRO también, porque recordemos que Milei en parte gana por acusar de tibios a Cambiemos. De decir que Cambiemos no hizo el ajuste que había que hacer, que fueron tibios, que fueron moderados, de que había que hacer un shock, que había que hacer un ajuste brutal, y no se animaron a hacerlo, por tibio. Para él, caracterizó el gobierno de Macri como un fracaso por ser tibio. Y él se presentó como alguien que no tenía miedo a hacer un ajuste brutal, en aplicar la motosierra, y eso le dio adeptos, le sumó. Decir que lo de Macri fue suave, fue moderado, de que había que ir más lejos. Y eso le funcionó. Y, Sí. por el otro lado, con el discurso casta, anticasta, es muy evidente que tanto el Perón y los partidos principales, ¿no? El peronismo y la UCR, son partidos sin rumbo, sin programa, oportunistas, que lo único que les importa es acomodarse en sus puestos y robar desde ahí, y armar sus kioscos y sus quintitas y poder Sí, desde bueno, ahí ganando. los dirigentes sindicales definidos como los gordos claramente También marcan eso, digamos, ¿no? muchos trabajadores Solo, se sienten representados por esos dirigentes sindicales.
Sí, sí, ahora esto de la antipolítica, como decíamos antes, hay un proceso de continuidad. Esto no aparece con Milei, aparece de alguna manera con Menem, se profundiza con Macri, y ya con Milei llega a su punto más extremo, hasta ahora. Vamos a ver quién viene después. Yo creo que no se hizo un balance de por qué ganó Macri. No, Hay que partir de es ahí. que no estaba el canal Crítica y Dialéctica en ese momento, por eso. Bueno, en principio, todo el desgaste que sufrió el kirchnerismo en su último periodo preanuncian un poco el desastre que fue el gobierno de Fernández. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ofrecía el peronismo? Le ofrecía a Scioli. Y Scioli es lo más parecido a Macri que puede haber. Un chico millonario, exitoso, millonario por herencia, exitoso, de derecha, engendrado por el menemismo, producto del menemismo. Es decir, eran dos astros gemelos. Entonces, entre uno que era entre dos candidatos que eran lo mismo y que uno pertenecía al gobierno que estaba desgastado y otro que era otra cosa, y bueno, ganó el que era otra cosa. Eso por un lado. Y sigo diciendo que la verdadera sorpresa es que Macri haya retenido tanta cantidad de votos aún cuando perdió. Eso quería dejar por un lado. Por otro lado, quería agregar de lo que se hablaba al principio, que la marcha más grande que yo vi en mi vida, yo no viví los 70, es decir, no viví políticamente en los 70, sí viví biológicamente, pero no políticamente en los 70, pero la marcha más grande que yo vi en mi vida fue la marcha contra el indulto bajo el gobierno de Menem. Esa fue la marcha más grande que yo vi. Y digo, las marchas, las movilizaciones gigantescas son síntomas de un malestar o de una resistencia potencial, que después se desactivó. Y creo que el factor económico fue lo que lo desactivó. Yo avanzaría con los puntos, más allá de la catarsis, con los puntos que explican. Hay muchos puntos que explican el factor Milei. Yo voy a señalar uno ahora, no es el único, quizás no sea el más importante, pero es importante y es el que quiero señalar ahora, que es la devastación educativa que comenzó con el menemismo y que continuó con el kirchnerismo. La devastación educativa bajo el kirchnerismo con toda esta ideología pedagógica progre de los chicos no tienen que ser estigmatizados, no hay que reprenderlos si se equivocan, no pueden repetir, la escuela tiene que contenerlos para que no se vayan, porque si no se van a la calle y es más peligroso. Y entonces hay que hacer todo para que estén ahí. Y la escuela tiene que ser un lugar muy confortable donde no se los cuestiona, donde para decirlo brutalmente, donde no es necesario estudiar. Y lo que han fabricado ha sido una masa de semianalfabetos enorme. Lo que han estado fabricando durante años ha sido una masa gigantesca de analfabetos. Pibes que llegan al final del secundario y prácticamente no saben escribir. Y eso era impensable en otros tiempos. Era impensable cuando yo era estudiante, cuando yo era chico. Entonces, ese es un factor también. Factor Milei. Y bueno, ¿quiénes votan a Milei? ¿Quiénes votan? Partiendo de la base que a Milei lo votaron sectores populares. Y sí, sí, bueno. uno de los elementos por los cuales pueden votar a un tipo capaz de decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, cualquier solución mágica, además de la hiperinflación o la alta inflación, además de qué le pones enfrente, qué candidato le pones enfrente, otro elemento más también es el vaciamiento educativo. ¿Cómo es que la gente no se da cuenta? Si no saben, no pueden leer un texto,
No, ¿Cómo- claramente. cómo se van a dar? Eso es uno de los argumentos que puede explicar la despolitización y el fervor por la antipolítica, claramente, claramente. Es fácilmente manipulable esa población. Es una masa manipulable de forma muy sencilla, porque tampoco es que fue muy sofisticada la campaña de Milei. No fue una campaña de engaño sofisticada. Fue Tal bastante cual. burda. Ujú. No es un genio del marketing político lo que sucedió ahí. Y claro, y en este contexto que estamos describiendo, a lo que lleva es a que los individuos piensen pura y exclusivamente en términos, lo cual es no solo más que entendible, piensen en términos de su situación personal. Digo, ya no se piensa la sociedad, el colectivo, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué implica una privatización, qué no implica una privatización, qué implica el RIGI, ¿sí? O sea, los diputados y los senadores podían votar tranquilamente a favor del RIGI porque la enorme mayoría de la población no solo no tiene ni idea, sino que no le interesa por estos factores que estamos hablando. Bueno, piensan en términos de su bolsillo, lo cual obviamente claramente es entendible. Y acá creo que sí, totalmente de acuerdo con lo que empezó comentando Claudio, cómo la inflación es un mecanismo de disciplinamiento. Está claro, si vos solamente pensás en términos de tu bolsillo, en muchos casos de tu supervivencia, ¿sí? No solo de un mínimo bienestar, sino de tu supervivencia, obviamente que estás pensando eso y alguien que te promete, digo, y que yo no tengo ninguna formación y nunca tuve ningún interés por saber quién es este personaje, por qué implica el anarcocapitalismo, por quiénes se asocia, en contra de quién está, bueno, me dice, no, voy a bajar la inflación, voy a bajar los impuestos, es porque además esta falta de formación política lleva a un nivel de ingenuidad muy alto. Es claramente entendible que se pueda elegir a quien se elige, digamos, ¿no? Un caso similar también fue el de Macri. Y encima que los gobiernos peronistas, salvo los primeros años del kirchnerismo, que no tuvieron la menor capacidad de consolidar los logros que tenían, logros que tuvieron gracias a un contexto internacional, también entendámoslo, digamos, que no supieron preservarlos en lo más mínimo, porque subió Macri y en 3 días y de un plumazo borró todas las ventajas que había, lo estoy diciendo muy gráficamente, lo de 3 días y lo de plumazo, pero en muy poco tiempo y muy fácilmente desarmó todo el andamiaje jurídico y de contención social y económica que había armado el kirchnerismo, digamos, ¿no? Bueno, creo que todo este conjunto de cosas, vos Claudio que hablabas de cuáles son los aspectos, no hay ningún aspecto por separado, todo este conjunto de cosas y otros que irán saliendo en lo que nos queda de charla, me parece a mí que terminan explicando por qué ganó Milei ahora, y para mí, vuelvo a decir, la pregunta de por qué ganó Milei ahora implica por qué ganó Macri previamente, y por qué Menem fue reelegido, porque digamos, está claro que Menem dijo una cosa, surge con un peronismo crítico y se transforma totalmente en lo contrario, digamos, ¿no? Pero fue reelegido, claramente la reelección está clarísimo que tiene que ver con el plan de convertibilidad, su logro temporal en contra la inflación hasta que eso explotó y así terminó cuando explotó. Pero bueno, me parece, para cerrar con mi exposición y doy lugar a otro, el tema de educación me parece clave. Hace pocas semanas en la provincia de Buenos Aires ya directamente se estableció, que vos lo dijiste así al pasar, Claudio, directamente se estableció que ya nadie puede repetir, ¿sí? Ni que hablar el lugar del docente, que hoy el docente está sometido a una evaluación permanente por parte de la comunidad educativa, ¿sí? Le han quitado absolutamente toda autoridad, porque cualquiera lo puede cuestionar, y ese cuestionamiento se puede transformar en la pérdida del trabajo, ¿sí? O en un castigo de mandarlo a hacer tareas pasivas. Sí.
Claro, eso todo te ayuda explicando la falta de formación política y, para decirlo con términos de otras décadas, la falta de conciencia, la desaparición casi total de la idea de conciencia de clase, ¿no? Han instalado la idea de que el docente es un facilitador y no un educador. El docente es un facilitador. ¿Facilitador de qué? De los comedores. Es una, porque básicamente la escuela se ha transformado en un dador de comida, los sectores que no... El discurso progre pedagogista ha instalado esta idea de, bueno, ha degradado, como vos decís, el lugar del docente y el lugar de la educación. Sí, la ruptura del vínculo de la familia con la escuela, que ya lleva años de destrucción. Los padres sistemáticamente se defienden a los pibes y se enfrentan con las maestras a la menor exigencia, a la menor mala nota, como que ya la escuela no es un lugar donde confiar a los hijos para la educación, es el depósito mientras tanto, ¿no? Mientras trabajan o mientras los pibes crecen y no saben dónde también se puede ver otro fenómeno que se dio dentro del ámbito educativo, es la resistencia y oposición de muchos jóvenes al adoctrinamiento progre, que era muy mediocre también. Se transmitían cuestiones como verdades que eran muy dudosas, y todo un discurso, un relato, que era poco creíble, y que, por más que no tengan muchas herramientas, los estudiantes, se daban cuenta de que estaban bajando línea. Por eso también caló tan fuerte la resistencia al adoctrinamiento. Porque me parece también que hay que ver que Milei exagera muchos fenómenos, pero se agarra de algo que estaba sucediendo. Los agranda, los exagera, pero no es algo que no estaba sucediendo. Porque poder tener un discurso antiprogresista radicalizado y tener adeptos es porque muchos estaban podridos. Estaban hartos del progresismo. Tenían un rechazo visceral ya, de no poder tolerar también esta hipocresía, que es inherente y es parte de las limitaciones del discurso progresista que hicieron circular. Porque ahí no es casualidad que hayan surgido también una multiplicidad de influencers que de dudosa calidad su contenido, pero que lograban llegar a los jóvenes con un relato alternativo, con esto de la batalla cultural. Y es porque era muy fácil cuestionar la transmisión de ideas que hacía el progresismo, que eran muy frágiles, muy débiles, muy inconsistentes, muy fácil de refutar. También con la realidad propia, ¿no? Un discurso de ampliación de derechos, cuando los jóvenes vivían situaciones de pobreza, porque recordemos que la mayoría de la pobreza está concentrada en la juventud. Los índices más altos de pobreza y desocupación están en los jóvenes. Entonces, ahí, más allá también, por supuesto que hay que verlo en conjunto, ¿no? Lo educativo, pero también con esta falta de esperanza, con esta desesperación en la que se encuentran muchos jóvenes que no ven un futuro. Y viene alguien con un discurso mesiánico, porque también recordemos eso, Milei, producto de sus características, tiene un discurso mesiánico, que puede parecer convincente, es alguien que te propone una salida, por más que esa salida sea errada, o sea imposible, y lo hace y generó entusiasmo, esperanza en un sector de la población. Entonces me parece que también hay que observar esta cuestión de que el rechazo que representa Milei generó muchas simpatías, porque había un hartazgo generalizado. Que no sé, que uno podía identificar. No pensábamos que era tan grande, ¿no? Porque yo creo que hace 4 años uno veía manifestaciones de que se estaba gestando un gran rechazo a los pilares del pensamiento progresista kirchnerista, ¿no? También al feminismo, el antifeminismo radicalizado que surgió, se alimenta
también de excesos que hubo por parte del feminismo. Lo mismo el rechazo que hay hacia políticas públicas que terminaron siendo para una minoría y que no proporcionaron ningún beneficio para la mayoría. Por eso que lo mencioné antes, pero es importante para mí subrayarlo. Esta reacción corrida hacia la derecha y hacia anticonsignas, en contra de consignas del progresismo, voy a decir dos cositas. Primero, me recordé lo que fue la terrible movilización de buena parte de la población, que duró varias semanas, en contra de la 125 a favor de los grandes productores agrarios. ¿Sí? O sea que no es sorpresivo lo de Milei. Milei es por el personaje que implica, digamos, ¿no? Por lo exagerado y por lo mesiánico. Pero recordemos, y eso fue en el gobierno de Cristina, o sea que ya llevamos muchos años de un corrimiento de la población hacia la derecha. Y sí, respecto de la debacle de la educación... Pero después de eso el kirchnerismo se recompuso. Sí, el kirchnerismo se recompuso. No, pero yo estoy hablando, sí, estoy hablando de qué motivaba a la población. No estoy hablando de lo que hizo o no el kirchnerismo. Y después Cristina ganó las elecciones de lejos, tranquila, después de eso, después de ese episodio. Es todo lo que vos quieras, pero la población surgió apoyando a los grandes capitales agrarios, ¿sí? Que son los capitales concentrados de la Argentina. Buena parte de la población. Cristina tiene cintura política, supo reaccionar. Eso son temas de alguna manera independientes respecto a lo que yo me estoy refiriendo. Pero sí, es así, está claro, no estoy negando eso. Y volviendo con el tema de la educación y la despolitización, y este lugar marginal en que ha quedado el docente, la docencia, también el docente se tiene que cuidar de lo que dice, de las cosas que dice, porque lo pueden censurar, perseguir y cancelar claramente. Tenemos un montón de ejemplos. Los docentes, la docencia en los distintos niveles, ¿no? Muy fuertemente en el nivel universitario. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a esto que vos decías, Iván, hay una tendencia a la estigmatización muy fuerte, a pesar de que es presentada como un discurso anti-estigmatización. Hoy escuchaba en la radio El Destape a la tarde un programa que no recuerdo para nada, no conozco quiénes eran el conductor ni los columnistas, pero se hablaba respecto de esta crisis económica que estamos padeciendo hace una semana en relación a lo que es el dólar, el riesgo país. Que hoy había sido, el conductor dice, hoy fue un lunes negro porque el dólar pasó más allá de la barrera de los 1.400 pesos. Entonces salta enseguida la columnista, no tengo la menor idea del nombre, es decir, no estigmaticemos los colores. ¿Cómo vamos a pensar que el negro es el color que implica lo peor? Digamos, ¿no? O sea, no se puede hablar. Imagínense lo que es en un ámbito de un aula, ¿sí? Que te tenés que cuidar hasta de cómo decís buen día, digamos, ¿no? En eso se ha transformado esta batalla cultural a la que referíamos. De esto se trata la batalla cultural, ¿sí? Bueno, viene Milei a decir, bueno, basta, harto de todas estas cosas, todos están muriendo de hambre, yo vengo a dar la solución, la casta es la que los está haciendo morir de hambre, encima ya estamos podridos de toda esta situación, en el contexto de esta educación paupérrima y que lleva a un nivel de despolitización muy alto, bueno, creo que no es tan fácil de entender por qué ganó Milei. Lamentablemente. Tan difícil de entender por qué ganó Milei. Lamentablemente, lo cual es un indicador terrible de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, Claudio, perdón. Tuvimos varios ejemplos en Latinoamérica, ya desde hace mucho, de cómo personajes absolutamente impresentables pueden ganar elecciones, ¿no? La más reciente quizá haya sido Bolsonaro, pero yo recuerdo un caso similar, porque fue bastante afín al menemismo, que fue el de Fujimori, ¿no?
Y es muy interesante leer las memorias de Vargas Llosa, donde él explica por qué perdió las elecciones. Porque todas las encuestas indicaban, todo parecía indicar que las elecciones se iban a dirimir entre el candidato de la izquierda, que se llamaba Henry Pease, y Vargas Llosa. Y los dos tenían dos discursos muy políticos y muy transparentes. El candidato de la izquierda tenía un programa claramente de izquierda y Vargas Llosa tenía un programa claramente neoliberal, pero lo decía explícitamente. En ese sentido, dice Vargas Llosa, los dos fuimos muy honestos. Decíamos lo que íbamos a hacer. A su rival de izquierda lo trata con cierto respeto. Y dice, los dos fuimos honestos y decíamos lo que íbamos a hacer. Y de golpe nos aparece de la nada un tipo que dice trabajo y tecnología. Y que como es japonés y la gente asocia al japonés con un trabajador y con la tecnología y la eficiencia, de golpe nos ganó, nos dejó boqueando a los dos. Y entonces, bueno, la conclusión es que, en definitiva, Fujimori le dijo a la gente lo que la gente estaba esperando que le dijera. Mientras que los otros dos candidatos, a su manera, eran dos discursos racionales. Obviamente, yo considero que es más racional el discurso de la izquierda que el de Vargas Llosa, pero los dos eran dos discursos racionales. Sí, sí. Apelaban a un ciudadano consciente que votara un programa político. El otro no les ofrecía un programa político, les ofrecía una esperanza, una ilusión más que nada. Y eso lo vimos tantas veces, lo vimos muchas veces, y lo volvemos a ver, claro, es cierto, Milei parece como que supera todo, hasta todo lo conocido hasta ahora lo supera, pero es más o menos el mismo patrón. Tendríamos que ir entonces a otro de los puntos, creo yo, que tiene que ver con la falta de conciencia de clase. Un peronista me diría también de conciencia nacional, y le tendría que dar la razón. Tendría que decir también, sí, es cierto, tanto de conciencia de clase como de conciencia nacional. Y eso, ahí hay que bucear un poco sociológicamente en el sentido de, bueno, la tremenda fragmentación de la clase trabajadora, la dispersión, la fragmentación de la clase trabajadora y amplios sectores de la población que cayeron en esa categoría que los sociólogos últimamente denominan, que es interesante, que es precariado, ¿no? Que es una especie de clase no clase. Es más como un resto es la descomposición de una clase. Pero que gente que sobrevive como puede, pero que no establece vínculos clásicos, los vínculos clásicos que establece la clase trabajadora en la unidad de trabajo, en la unidad productiva, y que la reproduce además en el barrio, en el lugar donde habita. Bueno, ese vínculo de clase está totalmente disuelto, fragmentado, partido, precarizado, transformado en ese precariado que además está profundamente lumpenizado. Entonces, el voto popular a Milei es un voto, recapitulando, es un voto desesperado, es un voto por la desesperación, es el final espantoso mejor que el espanto sin fin. Es un voto iletrado. Es un voto iletrado, es un voto que en gran medida es producto de ese vaciamiento educativo. Y es también un voto producto de la fragmentación, la dispersión social, y es un voto lumpenizado. Es un voto lumpenizado. Me refiero a los sectores populares que lo votaron, ¿no? Después hubo sectores clásicos de la derecha o duramente antiperonista, porque hay un factor también que hay que reconocer, que también existe el antiperonismo duro, que va a votar cualquier cosa que no sea peronista, que eso también existe. Y bueno, ese es un factor fundamental, esa lumpenización de los sectores populares.
dispersión, fragmentación, y entonces no hay forma de que se genere una especie de conciencia al respecto. Partimos de la idea, obviamente, que en gran medida es la vida material, es la existencia material la que permite la conformación de una visión del mundo, de una conciencia. Y esa conciencia está totalmente pulverizada porque socialmente está pulverizada. Bueno, ese es el otro punto que yo quería agregar a las explicaciones de por qué ganó este desquiciado, ¿no? Sí, está claro. Laura. Sí, bueno, no, el tema de la conciencia de clase, indudablemente, yo lo analizo y lo miro a partir del fetichismo de la mercancía. O sea, no hay posibilidad que en el capitalismo, más en el capitalismo financiero, haya una percepción directa de las relaciones de producción, de la contradicción capital-trabajo, cuando el mundo son cosas que se relacionan entre sí y no hay acceso a las verdaderas relaciones sociales, ¿no? Y más ahora cuando estamos en el reino del dinero que da dinero y que, como dice Marx y conversamos el otro día, es el fetiche automático, el más absoluto, el que borra totalmente las relaciones sociales que lo generan, ¿no? Pero bueno, el tema es que toda la sociedad está absolutamente alienada, ya desde los tiempos del auge del espectáculo, de la cultura del espectáculo, la irrupción de la televisión como una presencia permanente y cotidiana que mostraba realidades distantes y ficcionales como si fuesen la realidad, que generaba todo un modelo, una manera de entender el mundo que tuvo gran impacto sobre las sociedades occidentales desde la época de Hollywood y el reino del espectáculo como símil de la realidad, ¿no? Y ahora el tema de las redes es un paso más, o sea, ya no hay distinción, lo que hablaba al principio, ¿no? Lo que trataba de decir, ya la imagen y las relaciones están absolutamente arrancadas de la experiencia vital y de la materialidad de los cuerpos. Todo puede pasar en la virtualidad, solo imágenes. Cuando uno mira las redes, cuando la construcción de la subjetividad a partir de la imagen, de ser lo que se muestra en el perfil de Instagram o de Facebook, de tener una percepción de la realidad donde lo único que importa es fijar la imagen para después subirla y que la vean los demás, el lugar hermoso en el que estamos o la linda casa que tenemos o lo bien que la estamos pasando con los amigos, y prácticamente hay menos disfrute y experiencia concreta de los cuerpos. Se trata de generar una imagen para los demás. Bueno, ahí la conciencia de la explotación, de las relaciones de producción, todo lo que pasa en el sistema productivo, o sea, el asalariado recibe el dinero por lo que trabaja y el que tiene más porque ganó más, porque tuvo más suerte, pero la explotación, la plusvalía, el apropiarse del trabajo del otro, eso no entra en los registros de las figuras con que se construye hoy a las distintas posiciones sociales.
desde ese punto de vista yo creo que tiene muchísimo más impacto todo eso, porque lo que hablábamos hoy, esto que estábamos tratando de explicarnos pasó también en Brasil, pasó también en Europa con personajes imposibles, pasó en Ucrania, pasó en Estados Unidos. Trump mismo es una personalidad muy poco asimilable al modelo del político, del presidente estadounidense. Son todas producciones de los medios, de la publicidad, del poder, de la imagen, como lo fue Menem. ¿Sí? ¿Cuánto hablamos de la farandulización de la política? Menem fue una bisagra en ese sentido, fue el inicio del dominio de los grandes medios hegemónicos que construían un candidato en la televisión, patilludo, haciéndose el caudillo federal y que después fue lo que ya sabemos, ¿no? La idea de una Matrix yo creo que está muy cerca de lo que estamos viviendo. Tener la capacidad de distinguir si es la vida que construimos o es la imagen que nos presentan para alienarnos, es un desafío inmenso. Dos cositas. Trump es un personaje un tanto particular, digamos, que tiene sus ribetes que van de la mano con lo que vos dijiste, pero tiene otras características y creo que amerita un análisis más profundo. Sí, digamos, ¿no? obviamente. Estoy de acuerdo. A esto que vos decís de los medios, de las redes, hay que agregar las plataformas de televisión, de series, de cine, digamos, ¿no? Que también, Sí, que sí, todas repiten exactamente el mismo programa, con algunos ayornamientos. No es el mismo Hollywood de los años 50, 60 y 70, digamos, ¿no? Porque ahora todo el culto a las diversidades aparece en todas las series y películas de estas plataformas. Entonces, digo, como que esto que vos decís, podemos tomarlo, lo de la Matrix se va completando, digamos, se va completando cada vez más. Pero bueno, esto da para larguísimo. Ya vamos por 1 hora y media. Yo propondría, si no les parece mal, salvo que a alguno le parezca que tenga algo muy importante para decir, si no vamos concluyendo con una pregunta todavía mucho más difícil que me voy a permitir hacer. ¿Cómo salimos de acá? Temía que preguntaras eso, Guido. Y porque si no, lo único que hacemos Obvio, es una catarsis racional de lo mal que estamos, pero ¿y? ¿Pretendés que lo contestemos ahora? Y tirar algún esbozo. Yo tengo alguna idea. A ver, medio que salta sola, lo cual no es para nada fácil, digamos, pero uno de los argumentos es una educación destrozada, una conciencia de clase que ya ni siquiera nadie sabe de qué se trata, y un nivel de despolitización y un nivel de egoísmo y de individualización que a los que nos lleva el sistema. ¿Cómo se lucha? Y lumpenización. Bueno, exactamente, y lumpenización. Digo, ¿cómo se lucha contra esto? Hay dos herramientas claras. Uno es una transformación material, pero ¿cómo logramos la transformación material si no tenemos las masas que llevan adelante este proyecto? Digo, hoy más que nunca creo que hace falta un proceso de reconcientización, de discusión de estos parámetros terribles con los que nos venimos manejando, de volver a retomar ciertos principios básicos que han sido totalmente olvidados, bastardeados por la academia posmoderna, que es la academia dominante en todo Occidente, ¿sí? Eso que dice, no, esos son temas del pasado, son temas de los 70, el progresismo académico me refiero, no la derecha académica. No, esas cuestiones son temas de los 70, que no que vamos a volver a... Eso ya está perimido, digamos, ¿no? La teoría de la decolonialidad,
etcétera, el extractivismo, el concepto de extractivismo, que nos muestran que ahora la resistencia al neoliberalismo va por otros caminos, digamos, ¿no? ¿Cómo armamos esto? Bueno, es la pregunta del millón, pero lo que tenemos es construir una base de entendimiento de lo que nos está pasando. Tal cual. Indudablemente la crítica es el único camino, porque no hay otra forma de comprender, de hacer una crítica a la ideología, a la política, a los procesos de subjetivación, sin una crítica a la fetichización de la realidad permanente y cada vez más profunda que hace la sociedad, que hacen el poder dominante, ¿no? A la cual estamos sometidos, que nos aliena por completo de nuestra realidad cotidiana. Pero bueno, los frentes son tan enormes que es como vos decís, ¿por dónde empezás? La academia, la educación, los medios, la comunicación, la familia, la política, la militancia, la formación. Los partidos políticos de izquierda que están totalmente mirando para otro lado, digamos. Creo que son los que menos se entiende de lo que está pasando. La tragedia de nuestro tiempo, y esto vale también para el fenómeno de las extremas derechas en Europa, que no son asimilables todas al caso Milei. Digo, no se puede comparar Milei con Le Pen, de ninguna manera. De ninguna manera, son cosas absolutamente distintas. Pero la tragedia de nuestro tiempo es precisamente la desaparición, que de alguna manera se explica por la desaparición del sujeto, pero es la desaparición de una izquierda dura, de una izquierda. Como vos decís, Guido, tenemos una izquierda que vive en un mundo de Hollywood, que es la que menos entiende lo que está pasando. Digo, no solo en Argentina, a nivel planetario, no existe esa izquierda. Esa izquierda que galvanice, que genere una reacción, un shock eléctrico en una parte de la sociedad, que, bueno, no existe. A veces me encuentro haciendo alguna crítica y alguien me dice, pero eso lo dice la derecha. Sí, esa es la tragedia que a veces algunas de las cosas lúcidas vienen de la derecha y no vienen de la izquierda. Sí. Esa es nuestra tragedia. Esa es nuestra tragedia. Yo me correría un poco a partir de lo que decía Laura, de la omnipotencia, digamos, de la producción mediática, sin subestimarla para nada. El propio Milei es producto de los medios, sale de los medios. No lo subestimo, pero me parece que es básicamente, no es el factor decisivo, ni los medios ni las redes, creo tampoco. Creo que están sobreestimados esos fenómenos. Y creo que hay una base social muy, muy descompuesta, muy fragmentada, que es la que permite que estos discursos y estas cosas aparezcan, surjan y proliferen. Porque de hecho, si vamos al caso, Trump tenía los medios en contra. Y ahora que probablemente gane, si se presenta Biden, lo va a arrasar, y también tiene los medios en contra. Ahora, entre Biden y Trump, ¿quién es más hoy por hoy, quién es más impresentable? Es más impresentable Biden, que no sabe ni dónde está parado. Y que aparte, bueno, y todo el contexto geopolítico que está atrás de todo esto, ¿no? Pero sí, no niego el tema de los medios. Zelensky en Ucrania es producto, clarísimo, de un programa, de una serie. Votaron a un personaje de una serie. Y Bolsonaro es también un producto de... Como Milei, como Macri, con otra estructura.
hay una base social descompuesta, dispersa, destrozada, que es la que permite que esto pueda imponerse. Porque Claro, pero si no fuera ¿cómo? esa realidad objetiva, material, que estuviera, estos discursos los medios no podrían manejar tanto como lo manejan. Eso por un lado. También no nos olvidemos que una parte importante de la sociedad votó a Massa tapándose la nariz, porque votó a Massa porque enfrente estaba Milei. Es decir, bueno, ahí puede haber algo. No toda la sociedad está fascinada con Milei, hay una parte de la sociedad que está horrorizada con Milei. No nos olvidemos. Por eso yo decía el tema de los porcentajes, ¿no? Por ahí hay una parte de la sociedad que ahora está desmoralizada. Sí. Está desmoralizada. Pero sí, está horrorizada, pero no, por un lado no encuentra una salida y tampoco tiene claro por dónde está la salida. Claro, ¿no? Está horrorizada y está desmoralizada y por lo tanto desmovilizada. Ahora, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que efectivamente haya una catástrofe económica y eso cambie la configuración y haya una reacción importante, una reacción social. Puede pasar. O puede pasar lo que el kirchnerismo está previendo, que va a haber Milei 4 años. No sabemos. Ahora, la tragedia de nuestro tiempo es que no haya una fuerza política, aunque sea testimonial, No, y que agrego más, Claudio. espera un segundito, una fuerza política que aunque sea testimonialmente levante la bandera de la racionalidad. Aunque sea testimonial, pero que levante la bandera de la racionalidad. Eso no lo tenemos. Esa es la tragedia de nuestro tiempo. Agrego a lo que dijiste que capaz la tragedia se profundiza en sintonía con lo que decís vos, pero es que pareciera que hay un desastre inminente y no va a haber una alternativa a ese desastre. Es decir, nos podemos hundir más porque no hay una alternativa que no sea quizás volver a lo que nos llevó a esta crisis, ¿no? Porque probablemente ante un escenario de fracaso rotundo de Milei, retorna el peronismo. No, antes que eso está una alternativa actualmente. Está el macrismo, digamos. Antes que el peronismo, ante el fracaso de Milei, puede estar el macrismo o alguno de esos sectores, digamos, ¿no? Yo creo que el macrismo quedó muy pegado al efecto Milei. No porque la gente lo elija. Yo me refiero a si se cae antes de los 4 años. No sé. Pero bueno, esa es futurología. Claro, sí, es impredecible. Sí, perdón, Gabriel, te interrumpí. No, lo que a mí lo que me atravesó bastante fue el 2001, y en el 2001 no había una alternativa política, ¿no? Se armó un movimiento de resistencia, asambleas, todo un movimiento político interesante, en varios aspectos, pero no había una alternativa consolidada para aprovechar esa crisis, ¿no? Porque también parte de generar una alternativa es aprovechar las crisis para poder hacer un cambio de rumbo. Y es previsible una gran crisis que se avecina y tampoco se está logrando construir una alternativa ante esa crisis, para aprovechar esa crisis para hacer un cambio de rumbo radical. Y es como no un aprendizaje colectivo, porque yo me acuerdo mi etapa militante en distintas agrupaciones, la idea era, bueno, hay que ir construyendo la alternativa para cuando haya un nuevo 2001, para que no vuelva a pasar lo mismo, que no haya una salida por izquierda. Y se fue generando un contexto donde es altamente probable una gran crisis, y nuevamente nos encontramos sin una alternativa. Y eso demuestra esta incapacidad que hay que hacerse cargo como simpatizantes de una perspectiva de izquierda, de que no se pudo construir. Y que estamos lejos. Y es poco probable que la podamos construir en poco tiempo. Y es lamentable. Es lamentable y es algo que me parece merece ser reflexionado. Esta imposibilidad de construir
algo, un proyecto, por más que no triunfe. Porque como dice Claudio, capaz el triunfo no está garantizado si hay una alternativa racional. Pero el que esté, que exista y que tenga posibilidad de una disputa es importantísimo. Y no está. No hay una posibilidad de una disputa, de dar una batalla ante un contexto tan grave como el actual. No, clarísimo. A ver, la salida de esto va a ser terriblemente dolorosa y larga y lenta. Porque estamos en un... No me refiero a Argentina, me refiero a todo Occidente. Y además, como va a ser lenta, vamos a ver si en un par de décadas qué pasa con Occidente, digo, ¿no? Por el contexto geopolítico, por otros programas que ya hemos visto en las series especiales, digamos, ¿no? Pero bueno, sin... En un par de décadas ya no estamos, bueno, Gabriel puede ser, pero nosotros... Exactamente, sí, posiblemente lo vea Gabriel, ¿no? Y después nos contará si nos lo cruzamos en el más allá, más adelante. Y para ir ya concluyendo, porque se nos está cerrando un tiempo prudencial en el cual creo que no nos podemos extender mucho más porque el nivel de atención se va perdiendo. Y sin pecar de demasiado engreído, bueno, vamos a ver si con esta nueva serie de tertulias podemos ir aportando, ¿sí? En la medida que también nos vamos clarificando cada uno de nosotros. Lo interesante de esta tertulia, de esta conversación, es que uno mismo va descubriendo a partir del diálogo nuevas variantes, nuevos aspectos a tener en cuenta, digamos, ¿no? Bueno, creo que el desafío va a ser continuar con estas tertulias, que va a salir con la propuesta es que salga con cierta periodicidad, a ver si vamos a ir dilucidándose estos grandes temas que también no quiero pecar de soberbio, pero que lamentablemente no suelen ser muy escuchados ni en los grandes medios, ni en los medianos, ni en los pequeños, digamos, ¿no? Así que yo por mi parte me voy despidiendo. Hasta el próximo tertulia. Les dejo el lugar a ustedes para que cada uno dé la palabra final. Bueno, no, obviamente estamos dispuestos a cualquier convocatoria, es necesario, imprescindible este tipo de espacios. Y bueno, en la medida que sirvan como para aportar algo, aunque sea preguntas, acá estaremos. Yo digo algo cortito, me parece que es clave atreverse a pensar, que es necesario, hay que hacerlo, y pensar con otros, no en solitario, ¿no? Porque si no, eso conduce a amargarse y la depresión y a una impotencia. Pensar con otros habilita una construcción. Totalmente. Y poder pensar alternativas también, ¿no? Que individualmente es imposible pensarlo. Sí, habilitar espacios de reflexión y, no sé, es lo que podemos, lo que tenemos a mano. Después va a depender de la propia dialéctica de la sociedad, para usar la palabra. Por supuesto. La propia dialéctica que genere la sociedad, que eso ya escapa a nosotros. En el interín, lo que podemos hacer es pensar y debatir. Perfecto. Bueno, damos por concluido. ¿Perdón? Y la historia dirá. Exactamente. Damos por concluido este primer programa. Los comprometemos. Antes que nada les pido un me gusta, les pido que se suscriban al canal y los comprometemos para una próxima emisión de estas tertulias de crítica dialéctica. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Chau, chau.
Chao.